Buenas tardes, hola. En esta presentación vamos a basarnos en el capítulo 3 titulado El adjetivo del libro Gramática Cognitiva de Español L2 de Ángel López García, 2005. Bueno, el autor introduce el capítulo con la pregunta ¿cómo se concibe el adjetivo? Para comenzar hace referencia al adjetivo adjunto en la frase. Tal como se mencionó en el capítulo anterior, el autor afirma que el adjetivo se concibe como el fondo de la frase nominal que tiene por núcleo un sustantivo. Como vemos aquí, camisa vieja, camisa constituye la figura y vieja el fondo. A su vez, dicha frase nominal puede llevar un determinante que viene a ser una frontera que aísla la figura del fondo. Por eso la camisa vieja tenemos la como frontera, camisa figura y vieja fondo. Esta estructura aparece como una percepción difusa, puesto que no sabemos dónde termina, y es por esto que se podrían agregar varios adjetivos como por ejemplo, la increíble camisa vieja americana. Aquí su orden no es indiferente. El español por lo general prefiere colocar delante los adjetivos más o menos subjetivos que no añaden nada imprescindible al significado del sustantivo, y colocar detrás los adjetivos objetivos que especifican el significado del núcleo. El autor expresa que esta acumulación de adjetivos en la frase no tiene el mismo carácter que la acumulación de objetos sustantivos dependientes de un verbo en la escena oracional. Los adjetivos son siempre prescindibles y constituyen un añadido, como vemos, por ejemplo, en la camisa vieja, la camisa vieja americana. Por el contrario, los objetos son exigidos por el verbo, aunque no todos los verbos exijan el mismo número de objetos ni de la misma manera. Entonces, en Juan fabricó, sí o sí necesita responder a ¿qué cosa fabricó? Juan fabricó una cama. Como complemento del sustantivo en la frase nominal, el adjetivo siempre es prescindible. Sin embargo, como atributo en la oración copulativa, siempre es obligatorio, a pesar de que acá también se trate de un fondo. Entonces, la casa es, va a exigir, por ejemplo, la casa es grande. Florencia es muy alta. En la oración no es posible acumular varios adjetivos como se hace en la frase nominal. No decimos la camisa es increíble, vieja, americana, sino la camisa es increíble y la camisa es vieja. Hay que distinguir entonces entre el adjetivo como adjunto y el adjetivo como atributo. Esto López García destaca que el atributo, al igual que el sujeto, es único y obligatorio, se comporta como una figura. El adjunto, en cambio, es opcional y plural, se comporta como un fondo. En español, ambos, el adjetivo adjunto y el adjetivo atributo, concuerdan con el sustantivo en género y número. En otras lenguas se distinguen formalmente. En el ruso, el atributo se declina de forma corta y el adjunto en la forma larga. En alemán, el atributo es invariable, mientras que el adjunto es variable. Con respecto a la naturaleza del atributo, el autor añade que en el español, frente a lo que sucede en otros idiomas, también el adjetivo puede sustituirse por un pronombre, o mejor dicho, por un proadjetivo, que es el lo. El libro es bueno, lo es. Los libros son buenos, lo son. La casa es blanca, lo es. Ahora bien, ¿cómo funciona este proadjetivo? Lo cierto es que lo es indiferente al género y al número, es neutro, frente a las formas lolos o lalas que sustituyen al complemento directo. Este lo resulta incompatible con el adjetivo que sustituye en su misma oración, es decir, se comporta como los pronombres de sujeto y no como los de objeto directo o indirecto. Como por ejemplo vemos, Juan, hasta mañana, él no vendrá, no decimos así, sino que separamos estas oraciones y Juan, hasta mañana, no vendrá, es que él reemplaza al sujeto, no viaja nunca de noche. Entonces, también tenemos cómo las habitaciones de la casa lo son demasiado grandes, no corresponde,
serían las habitaciones de la casa. Son grandes y las de la sala lo son también. Distinto sucede cuando el pronombre reemplaza al objeto. A Juan también le regalé un libro. El libro de Juan lo compré en un librero de viejo. Acá el objeto y el pronombre pueden estar presentes en una misma oración, lo que no sucede en esta situación, que el pronombre y el sujeto se encuentran en dos oraciones diferentes unidas por coordinación. Con estos ejemplos, el autor nos muestra que el atributo es un objeto, aunque muy particular, y a su vez que tiene características del sujeto. Entonces, al igual que el autor nos lleva a preguntarnos, ¿por qué el proadjetivo lo es indiferente al género y el número? ¿Por qué lo sustituye un conjunto de objetos que pueden ser masculinos o femeninos, singulares o plurales? Por lo que en realidad no se puede usar sino de una forma neutra, o como dicen los lingüistas, no marcada, que se aplica a todos los casos. Por otro lado, cuando decimos, por ejemplo, la mesa es roja, estamos atribuyendo, de ahí el término atributo, a la mesa una cualidad que comparten todos los objetos rojos. Esto es, una cualidad que tiene la mesa, femenino singular, junto con el libro, masculino singular, y los platos, masculino plural. En este punto, López García afirma que un adjetivo es una intención operada sobre un conjunto de objetos, es la cualidad que todos ellos tienen en común. Además, el adjetivo representa a muchos objetos a la vez, si bien no los representa del todo, por eso sustituido por un pronombre de objeto, aunque esté inmovilizado en género y en número. Esto explica que el atributo sea fondo. Sin embargo, el atributo tiene al mismo tiempo ciertas cualidades del sujeto, que es una figura. Cuando el grupo de objetos representados por el atributo se reduce a uno solo, esta cercanía al sujeto es especialmente fuerte. Cuando esto sucede, el atributo es un sustantivo, ya no es un adjetivo, y ambas funciones pasan a ser intercambiables, como sucede en el siguiente ejemplo: María es mi prima o mi prima es María. El autor expresa que la razón de que el sujeto no pueda llevar pronombres que lo den a conocer en su propia oración y los objetos sí, es que estos pronombres son señales que nos sirven para recordar y reconocer aquello que indican. Los sujetos no necesitan ser reconocidos. El sujeto y los objetos forman una gradación de distancia cognitiva. El sujeto es lo que tenemos más próximo, los objetos es lo que está más alejado de nuestras preocupaciones inmediatas. El sujeto solo admite pronombres en otra oración, fuera de la oración que lo conoce. ¿Por qué se comporta de la misma forma el atributo pese a tratarse de una cualidad extraída del mundo de los objetos? Porque al aplicarse a un número indeterminado y potencialmente muy grande de objetos, el atributo toma relevancia perceptiva, casi se convierte en un sujeto. El atributo es un fondo, pero un fondo destacado. En la mesa es roja nos indica que hemos extraído la mesa de un conjunto de objetos rojo, pero aunque mesa es el sujeto, no llega a diferenciarse claramente de ellos. López García presenta otra notable propiedad del atributo que es ajena a los objetos, y es que concuerda con el verbo igual que con el sujeto. Esto no ocurre en otras lenguas como el inglés, por ejemplo, acá hay un ejemplo: The houses are white, perdón por la pronunciación, o el alemán. En inglés, esta falta de concordancia se extiende al adjetivo adjunto en la frase nominal, the white houses. El alemán no va tan lejos y en este caso hay concordancia. Pero en español la concordancia se da siempre, tanto en la frase las casas blancas como en la oración las casas son blancas, y el árabe sigue el mismo patrón que el español. Naturalmente,
En las lenguas en las que el sustantivo no tiene variación de género ni de número, el adjetivo tampoco concuerda con él. Es el caso del chino o del japonés. Acerca de las construcciones adjetivas, el autor afirma que hay diferencias entre la frase y la oración. En la frase, el objeto designado por el sustantivo junto con la cualidad significada por el adjetivo se consideran en sí mismos. Como consecuencia, dicha unidad puede implementarse con nuevos adjetivos sin problemas, como por ejemplo en las grandes ideas progresistas. En cambio, en la oración, cuando atribuimos un adjetivo a un sustantivo, este último sigue evocando todos los objetos que tienen la cualidad del adjetivo. Como es muy raro que haya otro adjetivo que convenga a dichos objetos y solo a ellos, no es posible sumarlos a la calificación anterior. Veamos con el ejemplo la mesa roja. Esta comparte la cualidad de roja con varios objetos. Pero si decimos la mesa valenciana, este enunciado comparte una nueva cualidad, valenciana, con un conjunto diferente. Sin embargo, la mesa roja valenciana se refiere a los objetos del conjunto intersección. En cambio, en la mesa es roja valenciana resulta imposible porque el conjunto de objetos rojos no coincide con el conjunto de objetos valencianos. Sí habría coincidencia, por el contrario, por ejemplo, en amarillo intenso, puesto que todas las ondas luminosas que refleja el objeto amarillo son intensas. Y acá podemos decir un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el mantel es amarillo intenso. La acumulación de adjetivos en una frase nominal se traduce en un proceso de restricción progresiva. Camisa vieja se puede aplicar a menos objetos que camisa. Camisa vieja americana, a su vez, puede aplicarse a menos objetos que camisa vieja y así sucesivamente. Existe otra manera de restringir la aplicabilidad de un adjetivo. Consiste en servirse de un segundo sustantivo, de un infinitivo o de una oración precedidos por una preposición, los cuales funcionan como complementos del adjetivo. Algunos ejemplos al respecto son chica deseosa de aprender, trabajadores aptos para la construcción, diputados favorables al proyecto, decisión necesaria para que lo valoren más. Este giro está a medio camino entre la restricción sucesiva de la frase nominal por acumulación de adjetivos y el carácter no restringido del atributo. Representa una restricción, pero ya no puede restringirse a su vez. Desde la frase, veamos por ejemplo, desde la frase los diputados favorables al proyecto hasta la expresión oral, los diputados son favorables al proyecto, hay muy poca distancia. Pero a su vez, la oración los diputados favorecen al proyecto también tiene un significado próximo. Entonces, ¿cómo se llega de unas expresiones a otras? El autor expresa que lo que ocurre es que el adjetivo, que es un fondo, limita sus dimensiones todavía más. Y de ser un sector circular se convierte a un anillo reforzado, tal cual lo va mostrando en esta imagen, lo cual cerca la figura del sujeto de manera parecida a como lo hacía la circunferencia del verbo. En el texto también se presentan los complementos del adjetivo que pueden llevar las siguientes preposiciones. Observemos algunos de ellos con sus respectivos ejemplos de responsable de los chicos, enamorado de Isabel, propio de mí, enfermo de gripe, con, cariñoso con los niños, amable con todos, en, experto en ingeniería, hábil en los negocios, para, necesario para la vida, útil para la casa, por, molesto por el que dirán, molesto por sus desastres. En este punto, el autor aclara que el grupo de los adjetivos que tiene complemento con por es muy grande, pues incluye además todos los participios. Abrumados por las deudas, criticado por sus compañeros, mordido por el perro. En este caso se trata de construcciones pasivas. Las pasivas consisten en alzar el objeto directo a la condición de figura
y en reintroducir al objeto como complemento de por. Además, es necesario convertir el verbo en adjetivo participio. Veamos este siguiente ejemplo. Las deudas abruman a Juan. Juan más abrumado por las deudas. Se pone en manifiesto que la pasiva es una construcción del mismo tipo que la de estos adjetivos con complemento preposicional. A pesar de esto, el adjetivo no es un verbo, no puede expresar ni tiempo, ni modo, ni concordar en número y persona con el sujeto. Por eso, en las pasivas se utilizan verbos con poco significado, los llamados verbos copulativos, que se hacen cargo de estos valores gramaticales. Juan está abrumado por las deudas, el ladrón fue detenido por la policía. El resultado es que la frase adjetiva se convierte en oración pasiva. Al fin y al cabo, tanto la frase como la oración se basan en el esquema perceptivo de figura-fondo. Muchas gramáticas de español como L2 plantean el problema que se puede presentar con los verbos ser y estar más adjetivo. Puede resultar difícil traducir correctamente la siguiente frase. Bueno, tenemos 3 frases acá en español, francés y alemán. Solamente voy a nombrarla en inglés. Pido perdón otra vez. Mike is sick puede traducirse como Mike está o es enfermo. Lo mismo pasa en el francés. Está o es increíble, o en el alemán, perdón, está o es casada. Por esto se suele recomendar 4 posibles soluciones para este dilema. En primer lugar, ser indica relaciones lógicas, por ejemplo, la mesa es redonda, y estar relaciones afectivas, por ejemplo, la casa está preciosa. Pero no siempre es así. Porque yo puedo decir, el niño está enfermo y esto es algo racional. En cambio, la frase es maravilloso, es una opinión revestida de afectividad. En segundo lugar, otros autores indican que ser significa permanencia. Mi madre es alta y estar significa transitoriedad. A los 11 años, mi madre estaba muy alta. Sin embargo, solamente puedo decir, el gato está muerto. Y esta es una situación no transitoria. En tercer lugar, etimológicamente, el verbo ser del latín esse significa cualidad y el verbo estar del latín stare significa estado, pero se dice indistintamente, Ana es casada o Ana está casada. Por último, también hay quienes proponen para ser la expresión de la normalidad. Por ejemplo, Alemania es un país frío y estar la del lo no normal. Por ejemplo, este invierno Alemania está casi tropical, hace mucho calor últimamente. Sin embargo, veamos si yo digo el árbol está derecho, esto es una situación normal, es una expresión normal. En cambio, si digo el árbol está torcido, correspondería a lo no normal. Entonces, López García sostiene que para entender el mecanismo que subyace a ser y estar en español es preciso plantearse la naturaleza de las construcciones copulativas. Lo que diferencia una construcción predicativa, como por ejemplo, Elena entregó el paquete a Matías, de una copulativa, Elena es alta, es que la primera cláusula consta de un número limitado de objetos, el paquete, como vemos acá, el paquete y Matías, mientras que el adjetivo atributos puede aplicarse a un número ilimitado de objetos. En las construcciones predicativas, cuanto mayor es el número de objetos, más general es el significado del verbo, puesto que su sustancia semántica ya se expresa por medio de ellos. Entonces, comer, por ejemplo, comer con un solo objeto o complemento tiene un significado más lleno que dar con 2 objetos o complementos. Entonces, citando al autor, el vaciamiento semántico se extrema con un adjetivo atributo, dado que al poder tener un número ilimitado de objetos, el verbo pierde casi todo su contenido semántico. Y la cópula se convierte en un verbo extremadamente débil. En los enunciados puede presentarse como formalmente débil, la concordancia con el sujeto
puede estar encomendada a todo el atributo, como vemos en el ejemplo. Sintácticamente débil, por eso nunca puede ir solo. Semánticamente débil, casi no tiene significado. Aún así, el autor manifiesta que esto no quiere decir que los verbos copulativos no significan nada. Su significado es formal. Los valores respectivos de ser y estar son manifestaciones o efectos de sentidos de esa distinción de naturaleza aspectual. Los autores comparan el verbo ser con una recta que no tiene ni principio ni fin, y es una sucesión infinita de puntos. En cambio, el verbo estar la comparan con una semirrecta que tiene un principio, un principio pero no tiene final. Esta comparación le sirve para explicar qué ocurre en el caso, por ejemplo, de estar muerto, pues aquí no se utiliza para negar la permanencia de la muerte, sino para significar que la muerte tiene un comienzo. La estructura propia de estar es el comienzo de la captación. López García agrega que estos dos verbos no son los únicos verbos copulativos del español ni son siempre copulativos. Cuando no llevan un atributo, es decir, cuando no tienen que regir una serie ilimitada de objetos, funcionan como verbos predicativos. El verbo parecer es el otro verbo copulativo. Se comprueba al sustituir el atributo por lo. Por ejemplo, la casa es enorme, lo es, o la casa parece enorme, lo parece. Puede sustituir indistintamente al verbo ser o estar. Su percepción tiene lugar en un mundo posible y se lo puede comparar con una circunferencia. Junto a los verbos copulativos, ser, estar y parecer, existen otros verbos que también llevan atributos adjetivos, pero que se llaman semicopulativos, porque el atributo no puede sustituirse por lo. En cuanto a la posición del adjetivo, el autor explica que los adjetivos en español no están ligados a una determinada posición en la frase o grupo nominal, como ocurre por ejemplo en el inglés. En español decimos una casa grande o una gran casa, pero en inglés es a big house, no a house big. En español hay adjetivos que siempre van delante del sustantivo. Ejemplo, un mero capricho, no decimos un capricho mero. Adjetivos que siempre van detrás, triángulo escaleno, por ejemplo, y adjetivos que pueden ocupar las dos posiciones. Un valiente soldado o un soldado valiente. En el caso de los adjetivos que ocupan cualquiera de las dos posiciones, pueden presentar algunas diferencias en cuanto al significado. Pero agrega el autor que el problema es que los sentidos diferenciales no pertenecen al adjetivo, sino al grupo adjetivo más sustantivo, por lo que es preciso que el estudiante de L los aprenda de memoria. Con otros sustantivos a menudo estas oposiciones significativas desaparecen y solo hay una diferencia de énfasis frente a la oposición bonita escena o escena bonita. Sucede aquí lo mismo que las escenas visuales. El hecho de traer a primer plano un elemento del fondo no siempre tiene los mismos efectos perceptivos. Como afirman las gramáticas, la frase nominal del español, el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y en número. Sin embargo, el autor sostiene que esta afirmación debe matizarse de varias maneras, pues suele transformarse en una introducción del tipo. Si el sustantivo acaba en o, a, os, as, entonces el adjetivo lo hará de la misma forma, lo que no es cierto. López García afirma que el género de los sustantivos españoles no depende de la terminación, pues existen también sustantivos masculinos terminados en a, el día, el recluta, sustantivos femeninos terminados en o, la mano, la dínamo. Además, muchos sustantivos españoles acaban en e o en consonante, con lo que su género resulta impredecible, por ejemplo, el masculino el almacén, femenino la nariz. Por esto, según la terminación, existen ciertas pautas que es preciso conocer. Veamos cuáles son.
Son casi siempre masculinas las palabras terminadas en E, como aceite, en I, jabalí, en J, reloj, en N, ratón, en R, tractor, en S, lunes. Son casi siempre femeninas las palabras terminadas en D, por ejemplo, salud. Siempre son masculinas las palabras terminadas en T, superávit, en X, tórax. Siempre son femeninas las terminadas en IE, superficie, en dumbre o tumbre, costumbre, residumbre. Se reparten entre el masculino y el femenino las terminadas en ion, la religión, el embrión, en L, la cárcel, el chal, en Z, la paz, el pez. A ellas se le agregan algunos sustantivos llamados ambiguos, que pueden ser indistintamente masculinos o femeninos, el mar o la mar, por ejemplo, mientras que otras tienen sentido distinto en masculino y en femenino, como por ejemplo en naranja o la naranja. No obstante, nada de esto ocurre con los adjetivos, puesto que la mayoría de los adjetivos pueden acabar en O, masculino, o en A, femenino, según sea masculino o femenino el sustantivo con el que concuerdan. Sin embargo, hay adjetivos que acaban en E, por ejemplo triste, o en consonante, emprendedor, los cuales están incapacitados para expresar el género por la terminación. Cuando su sustantivo es genéticamente transparente, libro azul, o palabra sutil, no hay problema, pero cuando el género del sustantivo resulta también opaco, pongamos el ejemplo de frente interesante, no hay otra forma de conocer el género de la frase más que observando el artículo. Un frente o una frente interesante. En cualquier caso, es preciso destacar que, mientras que el género es una propiedad interna de los sustantivos, los adjetivos no tienen género, simplemente lo reflejan. Por el contrario, el número no pertenece ni al sustantivo ni al adjetivo, sino que constituye una propiedad referente. Si hay un solo ejemplar del referente, el sustantivo se pondrá en singular. Si hay más de uno, se pondrá en plural. El adjetivo refleja naturalmente esta situación a través del sustantivo, aunque no necesita de un sustantivo para manifestar el número, pues por el mero hecho de expresarlo pasa a sustantivarse a su vez. Como vemos acá en el ejemplo, blancos y negros conviven en Sudáfrica sin las tensiones de antaño. El autor agrega que aún así en unos pocos casos hay sustantivos con forma singular que se aplican a un referente plural, la gente o el público, o al revés, sustantivos con forma plural que se aplican a un referente único, como por ejemplo las tijeras o los pantalones. No obstante, es evidente que en los primeros, más que de plural, hay que hablar de conjunto, y en los segundos de objetos, que constan de dos partes claramente diferenciables. Distinto es el caso de los llamados singularia tantum, que son sustantivos que solo pueden expresarse en singular. No digo sarrines, sino sarrín. Y de los llamados pluralia tantum, sustantivos que solo tienen plural. No digo víver, digo víveres. En estos casos existe adecuación al referente, solo que éste se concibe bien como singular, bien como plural. La autora aclara que no debe pensarse que el hecho de que el género sea una categoría intrínseca de los sustantivos españoles y que el número sea una categoría intrínseca del referente obedece a la naturaleza del mundo. Veamos, por ejemplo, el árabe. Cada sustantivo tiene una manera particular de formar el plural, es lo que se llama plural fracto, y existe una treintena de modelos del plural diferente. En cambio, el género es bastante predecible, pues solo son femeninos los sustantivos de referente sexuado femenino, los de países y ciudades, los de partes del cuerpo y muy pocos más. Sin embargo, sorprendentemente, todos los plurales que no designan seres racionales son femenino singular y el adjetivo debe concordar con ellos en este género.
De ahí que el sistema de concordancia genérico-numérico de la lengua árabe venga a ser como una combinación de los dos modelos anteriores que hemos expuesto para el español. Tenemos otros idiomas como el alemán o el ruso que reproducen la situación del español, con género arbitrario y número motivado, pero añadiendo además el caso, pues el sustantivo no solo se aplica a un referente del mundo, sino también a un referente que desempeña una determinada función. En estos casos también da un cierto tipo de fusión de los dos esquemas españoles, aunque lo arbitrario siga siendo el género y lo motivado un número. Por otro lado, puede suceder que una lengua solo manifieste una de las dos categorías o ninguna de las dos, como por ejemplo en el inglés. El número del inglés refleja la situación del mundo. Book significa un ejemplar, pero books significa varios. Si bien fuera de los pronombres y unas pocas palabras sexuadas como men o woman, no existe el género. Por su parte, el chino y el japonés no tienen ni género ni número, de forma que el segundo se reconoce por el contexto. Sin embargo, mientras que en japonés los sufijos clasificadores solo se usan como numerales, en chino son obligatorios con cualquier determinante, por lo que podríamos considerarlo como una lengua que tiene una veintena de géneros, pero que carece de número. En cuanto a la posición, el autor la define como una construcción que se halla en medio camino entre el adjetivo y el sustantivo. Se le llama así, se le llama como frase nominal entre pausas que sigue inmediatamente al sustantivo. Acá tenemos algunos ejemplitos. Juan Carlos I, la posición rey de España, inauguró la exposición, detuvieron a un delincuente, peligroso sujeto. Y acá tenemos aquel mismo año, en 1950, había nacido su mujer. Como se puede ver, la posición se caracteriza por tener el mismo referente que el elemento que modifica, por desempeñar la misma función y por poder sustituirlo. Por ejemplo, en 1950 se refiere a la misma fecha del calendario de aquel mismo año. Ambos son complementos circunstanciales. López García agrega que la estructura perceptiva de la posición es como la sombra que proyecta al objeto. Acá no se logra distinguir bien, pero la imagen es la del ejemplo es la del esta ejemplificación que hace López García, la cual tiene una forma del objeto, se mueve con él y la supone. Pero no es el objeto. Evidentemente, la sombra pertenece al fondo y en ausencia de la figura desaparece. Por eso estas frases nominales son intermedias entre el sustantivo y el adjetivo. Al igual que los objetos de la escena oracional, son opcionales y están menos destacados que la figura, pero no dejan de estar pegados a ella, de envolverla como hace el adjetivo. Bien. Por último, en el capítulo, López García explica la comparación y expresa que las estructuras comparativas pueden afectar a verbos, adverbios, a sustantivos usados como predicados, pero sobre todo a adjetivos. Tomemos el ejemplo de Juan es tan alto como Pedro. La razón es que realmente cuando comparamos dos elementos lo hacemos sobre un predicado no fijado, respecto del cual se sitúan, y esta condición de referencia no limitada es la propia del adjetivo. Cuando decimos Juan es más alto que Pedro, no estamos afirmando que Juan sea alto ni que Pedro sea bajo. Pero si tomamos una situación hipotética de que Juan es un adulto que mide 1,65 m, en realidad sería un hombre bajo, pero se iría pareciendo alto en relación con Pedro, que mide 1,60 m. Los términos de comparación son pues como una figura, representada por la letra F mayúscula y un fondo por la letra F minúscula, que se alzan por relacionar a un predicado no limitado y que se posicionan respecto al mismo. La llamada comparación de superioridad, más que,
consiste en que si bien figura predomina sobre fondo, este último se destaca perspectivamente ante la figura. Lo podemos observar en la imagen. Perdón, vamos de nuevo. La llamada comparación de superioridad más que consiste en que figura predomina sobre fondo. Ahora bien, la de inferioridad menos que consiste en que si bien figura predomina sobre fondo, este último se destaca perceptivamente ante figura. Y la comparación de igualdad tanto como es la situación en que figura y fondo están perceptivamente equilibrados. La situación perceptiva natural es la comparativa de superioridad, aquella en que la figura predomina sobre el fondo, como acá. Y además se destaca perceptivamente sobre él. La de inferioridad y la de igualdad suponen un forzamiento perceptivo al existir contradicción entre la realidad y la forma de percibirla. Esta es la razón por la que la comparativa de superioridad es mucho más frecuente que las otras dos en español. De modo que el autor finaliza el capítulo con una breve explicación del superlativo, y al respecto dice que este consiste en que el predicado de referencia se limita en uno de sus sentidos, ya sea forma absoluta, Juan es altísimo o Juan es muy alto, o de forma relativa, por ejemplo Juan es el más alto de la clase, donde en este último toda la clase está significada por el adjetivo. Y altísimo incluye todas las gamas de alto. Por eso, en portugués popular no es frecuente aplicar el superlativo a la clase tomada como tal, la cual equivale a un sustantivo. Tenemos el ejemplo, otra vez pido perdón por la pronunciación, não había coisísima nenhuma, no había absolutamente nada. La estrecha relación formal entre el comparativo más que y el superlativo el más se corresponden con su proximidad cognitiva. Esto se manifiesta también en otras lenguas como el ruso y el árabe, pero la cercanía formal no siempre se da, como por ejemplo sucede en el chino. Bueno, esto es todo, así damos por finalizada nuestra presentación. Desde ya les damos muchas gracias por la atención.